8 de la mañana. Es normal que lleve prisa. Pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa porque ustedes son ciudadanos. Pues esa es la diferencia. Es eso lo que me molesta. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, no respeta nuestra humanidad. Es eso lo que me molesta. Es eso lo que me molesta. Hola, soy Daniel, el concejal de la familia. Hemos estado viendo recientemente en todo el mundo una serie de protestas contra el racismo por unos hechos acontecidos en Estados Unidos. Hemos visto marchas, manifestantes, incluso violencia. Pero ¿qué pasa en Colombia sobre esto? Mucha gente piensa que el racismo es un tema que solamente se da en los países del norte, en Estados Unidos, en Europa, pero la verdad es que en nuestro país y en nuestra ciudad hay tanto o más racismo como el que vemos en esos lugares. Aunque sea menos notorio en el mundo, el racismo y la violencia uniformada son tan permanentes en Colombia como en Estados Unidos. En Puerto Tejada, la investigación por la muerte del joven afrocolombiano Anderson Arboleda a bolillazos por parte de un policía no avanza. En el barrio Claredo, ubicado en el sur de Bogotá, la muerte de un afrocolombiano provocó la ira de la comunidad. Por ser negro lo mataron. Por eso, hoy quise invitar a este episodio del Concejal de la Familia a mi compañera Daniela Maturana. Seguramente ya la conocen. Daniela estuvo al lado mío en el Consejo durante todo el cuatrienio pasado, fue presidenta del Consejo de Medellín y durante todo ese tiempo una de sus banderas fue la defensa de la diversidad, el respeto, la valoración de la diversidad étnica, la etnoeducación, y por eso me parece que es muy pertinente que hoy hablemos con ella para entender, ¿sí?, de qué se trata el racismo y cómo se manifiesta el racismo en nuestra sociedad. Dani, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el racismo y cómo, no solo cómo se manifiesta en nuestra ciudad, sino cómo a ti te ha tocado padecer el racismo? Bueno, el racismo va mucho más allá de esas frases malucas que vemos sobre la población afrodescendiente, sino que es toda una estructura que viene de hace muchísimo tiempo, viene desde la colonización y de la esclavización, porque ahí cuando los europeos decidieron ir a conquistar el mundo, empezaron a colonizar primero África, y cuando empezaron a colonizar África dijeron vamos al nuevo mundo, o sea, hacia el continente americano, y empezaron a secuestrar. Y cuando empezaron a secuestrar a esas personas, las despojaron de sus raíces, de su historia, y empezaron a decir, uno, que no pensaban, que eran animales, que eran salvajes, y cuando eran traídos acá, eran traídos a trabajar la tierra y a explotarlos laboralmente. A las mujeres también las explotaban sexualmente, y eso hizo que de generación en generación las personas que son descendientes de esos primeros esclavos hayan tenido menos oportunidades y menos acceso a. El racismo es como todo un sistema político, económico y social, donde hay un grupo que es la población blanca, quienes siempre han tenido el poder. Por eso es muy importante decir, es que los negros son más racistas, no, porque para hacer ese racismo a la inversa tendríamos que volvernos hasta 1400, que americanos, indígenas y africanos nos fuéramos para Europa, colonizáramos Francia, el Reino Unido, y fuéramos los que los explotáramos, todo, ¿cierto? Los expropiáramos de todas sus propiedades, de sus raíces, de sus tenencias, y ejerciéramos el poder y el control sobre. Entonces, eso es lo que están hoy en día luchando en Estados Unidos, en Europa, y acá decimos que nuestra forma en que nos pongan la rodilla como a George Floyd es con la falta de oportunidades. En términos, digamos, prácticos, para una mujer negra como tú en Medellín, ¿cómo se expresa el racismo? Acá tengo que hacer una salvedad gigante porque hay privilegios. Tú sabes que hay privilegios blanco, privilegio por ser heterosexual, privilegio por ser de clase media alta. Entonces yo soy heterosexual y clase media alta por pues, el tema de mi papá y la educación y la formación. Entonces mi experiencia de vida es muy diferente a la de una mujer negra campesina, muy diferente a una mujer negra lesbiana, una mujer negra pobre. Entonces, ¿qué me pasó? Que sí me pasó en el colegio, me hacían mucho bullying por el pelo. Yo me acuerdo que una de esas primeras experiencias era en Cali, cuando fui a vivir a Cali con mi papá. Yo pues me estaba preparando para ir al cumpleaños del vecino y yo le dije a mi mamá, quiero irme con el pelo suelto. Mi mamá me dijo, Dani, de verdad, yo mamá me quiero ir con el pelo suelto.
no duré 5 minutos en el cumpleaños porque fui burla no solo de los niños, sino de los mayores, de los padres. En esa urbanización había piscina y yo no salía de la piscina y me di cuenta de eso hace poco, que para mí fue pues me confrontó mucho porque mi mamá siempre me embadurnaba de bloqueador y me decía, Dani, ojo con el sol, Dani, ojo con el sol, es que no te podés quemar más, porque dentro del racismo se deriva algo que es el colorismo. Y es que entre más claro sea tu tono de piel, más privilegios y más aceptación, y si eres más oscuro, te tratan peor. Entonces mi mamá siempre estuvo muy preocupada para que yo no me quemara más y no estuviera más con un tono de piel más oscuro. Y recuerdo que ya cuando tenía 16 años y empecé a salir a las fincas con mis amigas, todas eran en la piscina bronceándose, y yo la verdad como que me acuerdo de esta historia y me dan ganas de llorar porque yo era en una carpa con una toalla encima, con una toalla en los pies, así, para no quemarme más, y todas mis amigas eran como, Negris, vení para la piscina, todas tomando con la cervecita y demás, y yo no era capaz porque el rayón era tanto y estaba tan interiorizado en mí que ser más negra era malo, que ni siquiera disfruté las piscinas con mis amigos. Eso me rayó mucho, el tema del bloqueador para no ser más negra, y creo que la verdad me cohibió mucho en mi adolescencia, 100%, y me di cuenta de eso hace un mes. O sea, mientras empezó a pasar todo esto, empecé a hablar y a hacer catarsis, que me genera como, yo creo que hay un proceso como de sanación interna también. Entonces yo digo, no solo es sanar como todas estas historias de vida que me tocaron a mí, y probablemente mis historias sean muy diferentes a otras mujeres que les hayan negado trabajo, porque hay mujeres que les han negado empleo y hombres también, porque también hay unos estereotipos, y es que la persona afrodescendiente o el hombre negro, la mujer negra, sirve para ser empleada de servicio doméstico o para ser jugador de fútbol, y ya, pare de contar, ¿cierto? Entonces creo que uno de los retos es no solo sanar lo que le va pasando a uno, sino lo que pasó incluso desde 1400, desde nuestras generaciones, porque yo creo que eso se llama un trauma intergeneracional, va pasando de generación en generación esos rayones, y probablemente yo a veces digo, si yo tengo hijos algún día, esto lo tengo ya tan cambiado y tan interiorizado que uno tiene que formar a sus hijos para eso. Y sobre, por ejemplo, estos chistecitos que contabas ahora, ¿cierto? Que parecen tan normalizados, eso nos demuestra, digamos, el racismo estructural. Son también como unos microracismos muchas veces de gente que dice, no, yo no soy racista, pero seguimos haciendo el comentario. No, amiga, aquí trabajando como negra, a ver si puedo vivir como blanca. Eso sí, mija, a mi casa no me vaya a traer un novio negro, porque negro que no la hace a la entrada, la hace a la salida. O incluso, también quiero que lo hablemos, no solo es hacia la población negra, sino por ejemplo hacia la población indígena, que también padece de un racismo acá. Ahí está pintado el indio ese. Esos chistecitos, esos comentarios, ¿qué nos demuestran? Es decir, ¿qué nos dicen de la sociedad en la que estamos? Eso es la punta del iceberg, o sea, es como eso que la se bobadita. ve, la bobadita que se ve, que uno dice, ay, pero es que es un chiste, es que se lo toman muy personal, es que las personas negras son más víctimas y todo, pues es un escándalo, ellos son más racistas, es una frase súper típica, pero en últimas los chistes reflejan esos estereotipos que se fueron creando de qué debía ser una persona negra, en qué trabajo se debe desempeñar, en qué lugares debe estar. ¡Tú eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay, estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro! Esos imaginarios, esos estereotipos, es perpetuar el racismo en últimas y decir, está bien pensar y poner a las personas en una parte del sistema, y la parte es la más baja. Entonces yo creo que es un reto muy grande que nosotros tenemos, como tú lo decías, hay racismo hacia los grupos étnicos. En Colombia tenemos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, y todo ese racismo se ve muy enfocado a la falta de oportunidades y al acceso que tenemos, no solo desde el Estado, sino también desde la misma sociedad y la academia, a las oportunidades. A ver, ahorita describías que esto es un problema realmente estructural, que se muestra pues en una falta de presencia del Estado allí donde hay más población afro, por ejemplo, pero también otra de las soluciones es una que tú has abanderado, es la etnoeducación. Quisiera que nos contaras qué es la etnoeducación y cómo esto ayuda a resolver el problema estructural. La etnoeducación para mí es como la solución
y creo que es esa gran puerta que nos va a abrir para seguir con esta lucha antirracista. A todos nos enseñaron quién es Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María, eso nos lo sabemos todos de memoria, todos sabemos de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz y varios referentes, pero en ninguna parte de los libros de ciencias sociales ni en nuestras clases nos hablan de Bencos Viejo. Tuvimos un presidente negro que lo blanquearon en las fotografías y en los cuadros, porque otra vez el tema del colorismo, eres más aceptado que un presidente tenga un tono de piel más claro y más parecido al europeo, porque somos, a ver, nuestro contenido es un poco eurocentrista, ¿cierto? It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political walls, stories too are defined by the principle of Nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Claro, Dani, precisamente yo pienso, al igual que pasa con el feminismo, y tiene que haber un proceso pedagógico porque nosotros crecimos con eso. Yo mismo cuando reviso hacia atrás también repetí chistes machistas o racistas, ¿cierto? Pensando que eran inofensivos, tuve comportamientos de esa manera. Entonces, yo también estoy aprendiendo y creo que tenemos que aprender. Y una de las preguntas así muy básicas que me surgen a mí, por ejemplo, es, uno puede decirle a ti, puedo decirte negra o afrodescendiente o afrocolombiana o morena, morocha, ¿cuál es el término correcto? Porque uno muchas veces puede equivocarse, ¿cierto? Tal vez de manera ingenua, pero a lo mejor eso que uno dice, el término que usó, puede ser muy ofensivo para el otro. Yo creo que todo depende del tono, depende de la persona. Si yo, por ejemplo, somos amigos, entonces negra, negrita, como me dices, con amor y con cariño, y como me dicen la mayoría de mis compañeros del colegio me conocen como la negra, pero en últimas mira que mi apodo como la negra es porque era la única negra del colegio, entonces ahí uno dice, ¿por qué yo era la única? Entonces depende de la confianza. Si tú ves en la calle a una persona, tú no le dices, oiga negra, venga, oiga, porque uno no le va a decir, oiga blanco. Yo creo que depende mucho. Si uno es de confianza, y a mi mamá le decían la negra, a mí me dicen negra, y a mí me dicen el negro de la familia, es en la familia, está bien. Pero que no llegue un... Pues un desconocido a decir, oiga, sí, o vea negra, como está de buena, como me ha pasado, como negra, como tiene ese culo de delicioso, pues que también va ahí con el acoso callejero y un montón de cosas, porque también el cuerpo de la mujer negra se ha hipersexualizado y se ha cosificado porque pues, las personas negras tenemos como unos fenotipos y unas características, ¿cierto? Entonces nuestra nariz es más ancha, nuestros labios son más gruesos, algunas tenemos las caderas más anchas y más grandes, entonces casi siempre es como que lo debe hacer muy bueno, o cómo será acostarse con una mujer negra, ¿cierto? Siempre es como alrededor como de esa sexualidad y esa curiosidad, pero no como desde el respeto, sino como una cosificación del cuerpo de la mujer. En realidad los seres humanos somos tan inmensos en nuestra propia humanidad, que no todas las negras son nalgonas, ni todas son con la boca gruesa, ni todas bailan bien. La solución para todo esto es decirle a las personas por su nombre. Si no lo conoce, dígale señor, señora, joven, discúlpeme, ven, me repite su nombre. Y si uno se va a referir al grupo, uno sí puede decir personas negras, mujeres negras, hombres negros o población afrodescendiente. En este proceso, digamos que esta pedagogía no es solo para los blancos, sino también para las personas que pertenecen a otros grupos étnicos. Yo he visto en ti una transición interesante, ¿cierto? Cuando te conocí hace unos 5 años, recuerdo que aún te alisabas el pelo. En tu discurso no estaba de una forma tan presente la reivindicación de tu color de piel y la reflexión sobre los problemas estructurales del racismo. Y poco a poco empecé a ver que te dejaste el afro, ¿sí? Empezaste a usar el turbante, a hablar más sobre este tema. Entonces me gustaría, por un lado, pues, saber un poco más de este proceso, pero también que nos contaras cómo ciertos símbolos
como el pelo afro o los turbantes que usas, ¿sí se llaman turbantes? No sabía, hay que aprender. ¿Cómo eso, por qué es importante, ¿cierto? Más allá de que, ay, es que está de moda, ¿y por qué es importante asumir tu pelo o utilizar prendas típicas, ¿sí?, de las poblaciones negras como lo es el turbante? Bueno, yo creo que mi evolución ha sido súper loca en estos últimos 5 años, porque yo antes decía, ay, soy Daniela Maturana, pero como que lo primero que empecé a decir era, ay, soy mujer, y empecé como a conocer más del feminismo y de la lucha feminista, y dije, bueno, también soy negra, entonces ahí empecé a decir, ya no digo soy feminista, sino soy afrofeminista, porque también me gusta mirar la mirada de la lucha de las mujeres desde nuestras realidades como mujeres negras, ¿cierto? Es diferente, como te decía yo, las experiencias en general, pues de la inmensidad de nuestra humanidad. Y en esa búsqueda y en todo este proceso, eso vino muy acompañado de la mano de algo que la gente piensa que es moda y que es estética y que es banal y que es una bobada, pero que en realidad es como nuestra primera conquista. Que yo te contaba ahora que estuvo tan mentalizado al interior de mi familia y de mí que ser una mujer negra era malo y que tener el pelo crespo era malo, que lo primero que uno hace es alisarse y llenarse de bloqueador para no quemarse más. Entonces cuando uno dice, no importa, me voy a broncear y me voy a cortar el pelo para dejar que el crespo sea como es y que mi pelo sea natural y libre, es una conquista de nuestra propia corporalidad, porque el racismo también atraviesa los cuerpos, como te decía, ¿cierto? Cuando empezamos a decir esto está bien y esto está mal, que viene desde esa época de la esclavización. Entonces lo que hizo fue la transición, que es muy conocida entre todas las mujeres afro, las mujeres negras, que es dejarnos de alisar, hacernos el gran corte, el big chop se llama, y empezar a cortarnos todas esas puntas, y la verdad es como soltar, sanar y empezar a reconciliarse con las raíces. Y cuando yo empecé a hacer eso, que lo hice muy de la mano de una diseñadora que se llama Lía Samantha, me encanta darle los créditos a Lía porque es una de las primeras mujeres que empezó a usar afro, a traer telas africanas y a hacer moda con ropa africana, y a través de su moda contar la historia de África y de la afrocolombianidad. Yo empecé a hacer eso, ¿cierto? No solo a cortarme el pelo, sino que empecé a comprar faldas con telas africanas, empecé a comprar turbantes. Entonces al principio todo el mundo era Piedad Córdoba, y yo no, pero es que esto no es solo de Piedad Córdoba, esto es un símbolo de todos nosotros, es un símbolo que usaban las mujeres africanas. Entonces en últimas estos 5 años ha sido como un proceso de, soy Daniela Maturana, soy una mujer negra. Dani, para terminar, quisiera que nos recomendaras un libro, una película y un personaje interesantes que nos puedan instruir sobre todo este tema del que estamos hablando. Bueno, un libro americana es de Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana. Tiene varios libros, la mayoría lo conocemos por la frase de todos deberíamos ser feministas, porque tiene un librito chiquitico que se llama Todos deberíamos ser feministas, es muy importante, pero americana, de verdad, te mete en feminismo y en racismo y en todo este mundo maravilloso, entonces te lo súper recomiendo, además es súper entretenido. Una película, bueno, yo creo que esa la vi yo cuando estaba muy chiquitica y me parece súper chévere, que es Amistad. Es todo el proceso de la trata de personas y la esclavización. Eso yo no sé, hay que buscarla como en Google, donde la puede encontrar uno otra vez, porque no está en Netflix. Aprendan de la esclavización y de la colonización, porque eso hace parte de nuestra historia como país, no solo para temas Personaje clave en este tema. Bueno, un personaje. O referente, digamos. Paula Moreno. Paula, yo la conocí porque ella fue ministra de Cultura en el 2007. Yo estaba un año antes de graduarme de la universidad, y yo dije, yo también puedo ser ministra de Cultura. Al verla a ella ahí, como mujer negra, yo dije, algún día puedo ser ministra de Cultura, y era mi sueño cuando yo estaba en el colegio. Siempre dije, quiero ser o embajadora de Colombia o ministra de Cultura. ¿Vos todavía crees que en Colombia no hay racismo? ¿Vos todavía crees que ese pequeño chistecito es inofensivo? ¿Vos todavía sos capaz de decirle a tu hija que ojo me viene a la casa con un novio negro? Revísate, hermano. Revísate, hermana. Todos esos comentarios lo que reflejan es que efectivamente en Colombia seguimos viviendo bajo esa estructura, bajo ese racismo estructural más bien, y es algo que tenemos que corregir. En primer lugar, porque no hay absolutamente ninguna diferencia en sus derechos entre los seres humanos independiente de su color de piel, pero en segundo lugar, porque
ese pequeño comentario, esa pequeña discriminación, en realidad puede estar afectando seriamente a un niño, a una joven, a un señor, y puede estar truncando de por vida las posibilidades de desarrollar la persona que es. Así que aceptemos que hay racismo en nosotros, reconozcámoslo y empecemos a trabajar para deconstruirlo. Dani, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Creo que esto es una tarea de nunca acabar, pero poquito a poquito creo que vamos avanzando y lo que está pasando en el mundo, aunque puede ser muy chocante para algunos, pues sin duda es un llamado de atención y un campanazo para que sigamos mejorando. Súper, Dani, me encanta. Muchas gracias por invitarme. Me encanta el concejal de la familia. Algo para terminar y es que negar que el racismo existe es el racismo del siglo XXI. No lo podemos esconder. No nos debería incomodar hablar de los derechos de las personas. Si nos incomoda, como tú dices, reínsense porque estamos muy mal. Así que nada, seguimos en la lucha.